Muy buenos días, aún faltan unos minutos para el mediodía de este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El término, pues ya lo discutía el doctor Toño Gómez, si es conmemoración, festejo, fiesta o qué carajos. Pero se omite la historia de la lucha obrera y del movimiento feminista, históricamente, porque las circunstancias actuales imponen demandas que en esa época no existían y que hoy son ineludibles. Esperemos que efectivamente siga avanzándose en este sendero en la búsqueda de mejores condiciones de vida, seguridad, dijeran equidad para las mujeres, más allá de las discusiones internas y externas respecto a que el feminismo es muchos feminismos. Ahí lo dejo. No me quiero echar este tiro que no es motivo de esta charla. No quiero tampoco dejar de recordar, como cada semana hacemos desde que teníamos el programa de radio La Universidad a Debate, es un compromiso moral mientras no tengamos la verdad histórica. Tenemos que es una mentira histórica la que nos quisieron vender como verdad histórica. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que fueron ejecutados los 41 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, pero no hay evidencia de la ejecución, ni hay evidencia de los cuerpos, ni hay evidencia de nada. La verdad tampoco, la justicia tampoco, y naturalmente no dejaremos de seguir mencionando que es imprescindible que nos entreguen la verdad, la justicia y no el perdón. Porque lo dijo aquí hace muy poco Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra estudiante Viridiana Nayet, desaparecida hace más de una década en contra de su voluntad, porque el término desaparición es mágico, la realidad no desaparece. Y decía ella, para que yo perdone a alguien necesito tenerlo enfrente, que me digan quién es y que además me digan dónde está. De otra manera, ¿quién lo puede hacer? Entonces no dejamos de enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid. No dejamos de enviar un fraterno saludo a los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los que sobreviven porque algunos ya fallecieron y no tenemos explicación de los sucesos. Y el día de hoy tenemos nuevamente a uno de los comensales asiduos de este programa. Nacido, al menos pioneros tal vez de inicios. De los inicios de este programa de YouTube, La Comuna de la Palabra, el doctor Iván Martínez Dunker, que el día de hoy le agradecemos su tiempo, su experiencia al respecto, con esta cosa de las llamadas enfermedades raras, que muy recientemente fue el día, porque ahora todos los días son un día de algo. El día del perro, el día del árbol, el día del ambiente, pues el día de las enfermedades raras también. Voy a lanzar algunas preguntas e ideas al vuelo y a partir de ahí el doctor seguramente mejor que lo que pueda decir mejor que lo que pueda decir yo, nos va a precisar. Aunque el término de enfermedades raras es medio extraño, es raro por sí mismo, parece eufemístico. ¿Por qué enfermedades raras? ¿Qué significa enfermedades raras? ¿En qué consiste la rareza de estas? Y sobremanera, ¿por qué es importante investigar en torno a ellas? Porque seguramente estará relacionada con la mortalidad infantil. Hubo un tiempo en que yo recuerdo se hablaba de la muerte súbita en neonatos que sin encontrar el motivo, ¡pum!, mueren. Más allá del problema de sufrimiento fetal agudo, los problemas perinatales, pero sí tenemos datos históricos, epidemiológicos, de los abortos espontáneos que no provocados, o la muerte del producto antes de nacer, que lo llaman técnicamente el óbito, aunque
él mejor que yo se sabe esos terminejos. Él sí es médico, él sí es doctor. Yo soy un pobre vagabundo, sin hogar y sin fortuna. Y aquí se trata de hablar un poco de por qué raras, qué importancia tiene y qué puede hacerse en términos de la prevención, si es que es posible hablar de prevención de algo que aún no tenemos claro ni en las manos. Doctor, te dejo la palabra. No creo que me la vayas a dejar. Un ratito. Un gusto estar con ustedes y bueno, por supuesto con todos los que nos siguen y poder hablar de este tema que pues considero que es interesante porque al final es una circunstancia que afecta pues en cálculos a aproximadamente 8 millones de mexicanos, 350 millones de personas a nivel mundial y es importante entender este concepto de enfermedad rara desde una cuestión numérica, cuantificable, estadística, de frecuencia, y que es, pues, una enfermedad rara es cualquier enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Entonces, pues lo que creo que esto nos debe transmitir al final es, todos tenemos problemas y problemas de salud comunes con muchas personas, pero y a veces es difícil enfrentarlo incluso así cuando son enfermedades comunes para los cuales hay una infraestructura sanitaria que está hecha para atender ese tipo de problemas o enfermedades comunes. Pero creo que nos tenemos que centrar bajo esta cuestión numérica en ver que van a ser personas que van a estar sufriendo de una enfermedad y que lo van a estar haciendo con pues grandes impedimentos desde el saber qué enfermedad es, desde contar con los tratamientos. ¿Por qué? Porque hay pocas personas en esa lucha, hay pocas personas que van a saber qué me está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, eso pues genera distintas circunstancias que me parece son importantes y más que meterse a hablar de pues más de 7,000, a veces incluso ya hablan de 8,000, 9,000 tipos de enfermedades raras que se han ido identificando, pues el hablar de los temas transversales de este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, creo que las enfermedades raras pues nos también imponen bajo ese concepto algo que se está tratando de modificar y que es importante, creo que entender. Cuando hablamos de algo raro, sobre todo en nuestra cultura, es algo tal vez extraño, a veces puede ir incluso a lo peyorativo, puede ir incluso a lo monstruoso, a lo sorpresivo. Y en ese sentido se ha ido modificando, se quiere modificar, claro, hay una inercia de este concepto desde lo anglosajón, rare diseases, a enfermedades raras, hubo esa traducción, digamos, automática. Sin embargo, en nuestro contexto hay esa situación peyorativa y se ha ido tratando de cambiar hacia enfermedades poco frecuentes, ¿no? Que ya pues, está hablando de esta cuestión numérica de que pues no es una enfermedad que vas a estar encontrando en tu colonia o en tu ciudad a veces y que otro paciente con esa misma enfermedad, pues si lo está, tal vez está en otra ciudad, ¿no? Y entonces eso nos ubica un poquito en esa cuestión numérica, pero también nos permite empezar a visualizar el impacto que tiene sobre la persona al estar enfermo y al acudir, como normalmente cuando uno se enferma, tienes un hijo, porque muchas de estas enfermedades raras o poco frecuentes debutan, inician en el nacimiento, son aproximadamente 35% de la muerte infantil en el primer año de vida es causado por enfermedades raras. Pues por supuesto se busca a la salud pública, al sector salud y pues para tratar de tener una respuesta frente a un hijo que está enfermo y desde ahí empieza a encontrarse problemas de distinta índole. Algunos, por supuesto, podemos entender fácilmente en el sentido tecnológico, en el carecer de herramientas que el día de hoy existen para leer ese manual de instrucciones que es nuestro material genético. Una buena parte de las enfermedades raras son de causa genética. ¿Qué significa esto? Que pues su origen está en que el material genético, el ADN de esa persona está alterado y pues con ello se está generando pues un problema en las instrucciones que hacen que nuestras células funcionen. Sin embargo, hay otras enfermedades raras que no es por una cuestión genética, que pueden ser por una cuestión infecciosa, infecciones raras,
pero la mayor parte pues son enfermedades genéticas y la mayor parte de las enfermedades raras pues van a estarse iniciando en la etapa infantil. Entonces en ese sentido a veces se carece, aunque ya hay la tecnología, no la tenemos así como podemos ahorita ir a casi cualquier hospital y te van a poder hacer una biometría hemática y van a poder contar el número de tus células y distintos tipos de tus células que están circulando en tu cuerpo. No es el caso de tener acceso ahorita en cualquier hospital y que te lean tu material genético y decir, pues ya sé que la enfermedad por la cual ahorita tu hijo está enfermo, está empezando con esto o nació con esto, pues es porque tiene sus instrucciones equivocadas y esto le está generando el problema. Entonces desde ahí empieza, digamos, esa cuestión que creo que se entiende tecnológica, pero hay temas probablemente, creo que de formación, que creo que son los interesantes, de educación, en donde pues seguimos en las escuelas de medicina y probablemente creo que en general en los programas de estudio pues enseñamos lo más frecuente, lo más común, ¿no? Y hay como, creo que a veces hay como una intención de, pues si ya te quieres especializar en eso muy particular, pues ya después lo haces cuando en tu maestría o en tu doctorado, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos alumnos de formación médicos que egresan y que probablemente sí saben de diabetes, saben diagnosticar un cáncer, una enfermedad neurológica común, pero pues no han sido formados para identificar enfermedades raras. Que dices, bueno, probablemente no pueden conocer las 7,000 enfermedades raras que hay, no hay tiempo, también es una cuestión de tiempo, pero creo que ahí entramos también en una cuestión de formativa, que es decir, frente a lo que no sabes, que siempre creo que todos en nuestra formación nos podemos encontrar con cosas que no sabemos qué son, pues no estés forzando las cosas. Y creo que muchas veces en la medicina y en la cuestión de esa primera etapa de acercamiento, que es saber qué pasa, el diagnóstico, nos encontramos con un sistema formativo que pues los médicos están tratando de ver qué etiqueta te ponen, ¿no? Y pues no van a estar buscando las de las enfermedades raras, sino las frecuentes, ¿no? Y entonces, pues que tú tienes epilepsia, y te quedas con esa etiqueta. ¿Cuál es la razón? Aparte de la epilepsia hay algo más, es un síndrome, es una enfermedad más compleja, y entonces ya no avanzamos. Entonces como que queremos empezar a clasificar a las personas con las etiquetas más comunes y probablemente para la mayor parte de las personas les resulta eso en su avance terapéutico, o sea, ya se estableció un diagnóstico y se hace una terapia, pero no es el caso de las enfermedades raras. Entonces quienes padecen de enfermedades raras muchas veces son, más allá de que no sean diagnosticados, a veces lo peor es ser diagnosticado y mal diagnosticado, ¿no? Porque te dicen, no sabemos qué tienes, buenos, significa que hay gente que va a estar buscando y posiblemente lo van a encontrar, pero cuando yo te diagnostico equivocadamente, el quitarte esa etiqueta y el convencer, oye, este médico llevo 10 años con esta etiqueta, pero no es esto, y que en el sistema de salud lo identifiquen y la cambien, me parece que es incluso más retador que el encontrar un diagnóstico. Entonces muchos de estos pacientes y por supuesto niños y sus familias, porque pues, son niños o bebés que no se pueden defender, entonces es una enfermedad que afecta a la familia y que tiene que ser o lucharse desde la familia, pues tienen esta problemática que se habla de la odisea diagnóstica, es como un término que esta odisea, esta búsqueda del diagnóstico, que en promedio tarda 10 o 15 años, entonces también imaginemos cuando ocurre, cuando si es que vives, cuando ocurre. Me ha tocado casos de enfermedades en donde la enfermedad rara se diagnosticó en alguno de los hermanos y en los antecedentes de revisión de ese paciente pues había tenido una hermana o hermano con la misma sintomatología, pero que había muerto, ¿no? Y había muerto a los 15 años. Entonces una hermana que tiene 15 años o sea, que muere, que no tiene diagnóstico, y realmente el diagnóstico, que seguramente era el de ella también, pues se encuentra en el hermano a los 15 años. Son 30 años, ¿no? Cuando le sumas, ¿no? Entonces eso pues afecta mucho a las enfermedades, a los pacientes, y entonces esa es una de las circunstancias que creo que, como muchas grietas formativas que hay, es como médicos, como especialistas, pues tener muy claro o aceptar que tal o cual paciente pues no cabe dentro de ese diagnóstico. Sabemos que muchas veces diagnósticos de libro de texto
no existen y siempre hay cosas que se salen y la realidad a veces difiere de lo que dice tal cual el libro de texto. Pero me parece que hay casos claros y que creo que ahí como especialistas y como médicos tenemos que evitar poner una etiqueta, evitar establecer un diagnóstico que no es certero y pues seguir buscando, ¿no? Pero pues obviamente hay una presión a veces como, sobre todo en un sistema, ¿no? En la burocracia del sistema de salud, pues de ¿qué tienes? Pues te pongo esto, tal vez no es eso, pero pues ya veremos, pero mientras ya te puse la etiqueta y ya te metí en la computadora y eso genera un problema porque no se busca la causa genética. También ahí creo que cada vez menos, pero a veces también, sobre todo cuando no había herramientas diagnósticas y no había posibilidades de terapia génica como ya las hay para algunas enfermedades, o sea, de poder modificar la instrucción o solventar ese error en la instrucción del material genético, pues de decir, pues de todos modos no hay nada que hacer. O sea, sí tienes esto en el corazón y en los riñones y en tu cerebro, pero pues ya el daño ya está hecho. Entonces, como para qué buscamos por qué ocurrió esto, ¿no? Entonces, mejor te trato con lo que puedo y ya esa respuesta de por qué ocurrió la dejamos, no tiene caso, ¿no? Y me parece que eso todavía se sigue viendo desafortunadamente y me parece que es algo que no necesitamos quedarnos en esas circunstancias. Si bien pues se tiene que dar un tratamiento para lo que se está sufriendo, se tiene que saber por qué está pasando, no solamente porque es un tema genético que es de información importante para la familia, para los hermanos, para saber si esa familia cómo puede crecer todavía sin tener que repetir una situación de enfermedad, pero también me parece que es importante porque permite el visualizar estas enfermedades y pues definir una terapia que va a estar personalizada, o sea, de forma particular para esa enfermedad rara. Hay varias aristas que me interesa que se vayan precisando porque Abuelo de Pájaro hablas de entre 7,000 y 8,000 enfermedades raras. Hablar de 7,000 u 8,000 enfermedades raras, que es un problema de traducción, como ya comentábamos antes de iniciar el programa, en la memoria procedimental o de trabajo, que le llaman procedural memory, o el de embodied cognition, algo así como cognición acuerpada, aunque el término te guste mucho, debiera ser si no acuerpada, si el cuerpo tiene nervioso. Sí, me pongo muy nervioso contigo. ¿No te gusta acuerparte? ¿O no me gusta el acuerpamiento, pero el conocimiento de lo que en su tiempo algunos psicólogos llamaron inteligencia práctica, a diferencia de la inteligencia discursiva. En la práctica el cuerpo sabe cómo enfrentar ciertas... Si corres ante un carro no vas a pensar primero a qué velocidad viene, si corro a la velocidad del aire, me atropellará o no, en lo que lo piensas te atropella. Es decir, en automático operan ciertas cosas, lo que se llama memoria automática para algunos o memoria de trabajo. Lo que vale la pena aquí señalar es que mencionas, empezaste hablando en primera persona, el paciente que sufre esto y que quiere, si no se muere, que sobrevive con una serie de condiciones adversas, pero después agregaste el plural, pero son las familias. Es decir, son infrecuentes, pero son familias. Familias que en el caso de nuestro país, si tenemos en un nivel moderado de 4 a 5 miembros por familia, y le agregamos ese numerito al número de casos infrecuentes, para quizá decirlo de otro modo, el problema no es menor. No, y ahí quisiera simplemente agregar en esta cuestión como de la familia, y sobre todo para quienes nos escuchan tal vez les ha tocado o se pueden imaginar las circunstancias, es que una buena parte de estas enfermedades raras son graves, ¿no? Es decir, afectan varias partes del cuerpo y además con el tiempo pues son progresivas y tenemos que imaginarnos que eso va causando un desgaste de consultas económicas, de tiempo. Eso hace que también los padres apenas tengan el tiempo y la energía para solventar eso y no hay la energía y la fuerza para enfrentar un sistema que
no ve y no trata esas enfermedades como debería. Entonces, además de esto, es algo que a veces se vive detrás de las puertas. Todavía llega a ocurrir que son los hijos que se esconden, ¿no? Que se dejan. Y creo que es todo un tema eso. Y entonces, de pronto, pues no vemos, ¿no? Pues que no, yo no veo a nadie con enfermedades raras. Pues sí, pero es que están escondidos. Están escondidos. Y creo que eso es algo importante desde el punto de vista social, ¿no? Hubo un tiempo, porque me ha dado por estudiar historia de la medicina, que se utilizó un conceptejo en medicina que era teratogenia. Muy probablemente hoy ya no se usa teratogenia o teratogénesis, pero también hay iatrogenia, que in útero puede provocar algún tipo de consecuencias, aunque sean indeseadas, no deliberadas, sí nocivas. Esto, el teatro, el cine, el circo, los estigmatizó. Como pensar en la película Freaks, la parada de los monstruos. El subtítulo es elocuente, la parada de los monstruos. Y son puros malformados, con amelias congénitas, es decir, ausencia de miembros. Los 4 miembros, alias el tronco o el tamal, porque eran sin brazos y sin piernas, gemelaridad que comparten órganos o partes del cuerpo, gemelos pegados, algunos con cirugía son resolubles, otros no. El síndrome de Down, que es un fenómeno más conocido, más frecuente, pero no deja de ser un problema relevante, porque además no solo es la familia, es el sistema de salud, el sistema educativo y toda una estructura social y cultural que implica más el estigma que las estrategias de investigación y formación. Y cuéntanos cuál es la conducta natural del ser humano ante algo desconocido o algo distinto aún. Y en ese sentido, que incluso no siempre en la familia se acoge al hijo con una enfermedad rara. Y desde ahí empieza, lo ideal es obviamente que te acompañe tu familia, tus padres y luchen junto contigo, ¿no? Pero a veces ese estigma que tú dices, el ponerlos como monstruos o el ponerlos en círculos, como algo que no somos nosotros, ¿no? Como que viene de nosotros pero lo rechazamos y al rechazarlo lo sacamos, pero desde el punto de vista psicológico debe haber una explicación. Hay 2 documentales de Werner Herzog. El uno se llama El futuro mutilado o El futuro discapacitado. Es con personas que sobrevivieron a las epidemias de polio, personas que sobrevivieron a malformaciones congénitas mayores prenatales por cambios en la información genética. O medicamentos. Fue la talidomida. Herzog se centra en la talidomida y empieza a entrevistar a las familias. Es un documental de cómo han enfrentado la vida en esas circunstancias. El otro documental de Herzog es sumamente difícil. Se llama El país del silencio y la oscuridad. Tanto los que nacieron ciegos y sordos congénitos, porque ¿cómo van a construir una imagen del mundo? Cuando son ciegos y sordos, cuando todos los referentes son espaciotemporales y los agarran auditiva o visualmente, y los que se quedan ciegos y sordos por otras razones a posteriori, el adulto y el niño. Y es impresionante los 2 documentales, porque a la hora de afrontar el caso de cuando nace, lo narra muy bien en su obra literaria, el Premio Nobel de Literatura 94, Kenzaburo, porque le hablan en la noche y le dicen, acaba de nacer su hijo, pero creo que tiene 2 cerebros, pues se va a morir. Nunca lo habíamos visto esto, dicen. Eran efectos de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. El caso es que tenía un problema de un hematoma subdural por un problema de radiación que tuvieron de generación en generación a partir de las explosiones,
y la madre transmite esa información modificada por el impacto de las explosiones nucleares y nace mal. Dice, el primer día me puse una borrachera impresionante, porque los médicos me dijeron, su niño no va a hablar ni va a caminar, cuando si bien le va a ser un vegetal. ¿Qué nombre le ponemos? Se póngale girasol. Pues si va a ser un vegetal, ¿qué nombre le pone al niño que acaba de nacer? Va, se consigue una prostituta, porque necesita distraerse. El problema de la aceptación de la nueva circunstancia es muy difícil. Se separaron la mujer y él. Después publicó un libro que se llama Vivir con un hijo con discapacidad. El libro se llama Una cuestión personal. Y toda su obra está de cartas a los años de nostalgia. Todo esto está dedicado a ese impacto. Podemos decir que hay, por Una supuesto, situación una de situación de trauma. culpa, de falla, pero hay adiciones. Creo que tal vez hay muchas cosas que se juntan. O sea, tú hablas de trauma. Creo que también se puede integrar un proceso de duelo. Un sentimiento de culpa, además. El duelo traducido al buen cristiano es como el proceso de cómo elaboras ese dolor que sientes para irlo superando. Y el proceso de duelo te implica varias etapas, pero el duelo es todo ello. Duelo deriva del dolor. Y algo que he visto, mucho es que seguramente de esto lo que más llega a salir dentro de este proceso de duelo, que tiene una cuestión, por supuesto, práctica, pero creo que también es parte de ese resolver, de ese entender a veces, bueno, ¿y por qué pasó esto? No es una pregunta, ¿y por qué pasó esto? No, Pero por uno, o sea, como por una esta cuestión como de culpa, fue mi culpa, fue tu culpa, a veces también como pareja, ¿no? Y eso genera esa disfunción, pero también una cuestión de ¿qué pasó para entonces qué hago por ti, hijo mío? No, hay un problema todavía más futurista. Mi madre siempre decía, ¿quién se va a encargar de Enrique? Sus hermanos. Ese es el otro problema que queda. ¿Qué va a hacer de él cuando yo no esté? Y ese es un problema muy gordo en los padres y familiares que tienen hijos no importa el problema que tengan, que sea un problema evidente y permanente, ¿no? Y que afecta a su autonomía e independencia física, que no es necesariamente psicológica. Y resulta que la angustia permanente es que va a ser de él cuando no esté yo. Si es él, porque pueden ser varios a la vez. Eso es en los casos genéticos, que pueden ser hermanos, que pueden ser consecutivamente 2 o 3, y entonces el esquema es, como dices, económico, es psicológico, es pedagógico, cuestiona y la familia, cuestiona la familia y la integridad de la familia y el futuro de la familia. Y te cuestiona a ti mismo. Sobre todo si es el primer hijo. ¿Qué hice mal? Una señora me decía, es por qué Dios me castigó así. Y yo le decía, mire, si Dios la hubiera querido castigar a usted, le hubiera dado un cáncer de senos, que se los corten. Pero su hijo, ¿qué culpa tiene de los pecados que usted cometió? Yo para las terapias era muy confrontativo, una terapia inclusiva. Y como que sí les pega porque dice, bueno, es probable que tenga razón. Si la pecadora soy yo, que me castigue a mí. Entonces no, pero ¿por qué a mí? Es una pregunta que aparece muy frecuente. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? Y creo que justamente es en si bien no resuelve y no da tal vez una solución completa a todas las preguntas filosóficas que pueden girar, filosóficas, religiosas, etcétera, pero el diagnóstico médico, ¿no? Que da una respuesta de, bueno, esto ocurrió porque en el material genético esto es lo que cambió y fue heredado o no fue heredado, ya es como un punto de partida, una realidad sobre la cual se puede construir. Sí, lo demás es especulativo, porque finalmente si fue me Dios, decía, si no fue Dios, haya sido como haya sido, ya está bien. esto, Una señora me decía, no sé qué hacer con mis 2 hijos con parálisis cerebral, ya no los quiero ver. Entonces le decía, pues sáquese los ojos. Dice, no se burle de mí, no, le estoy dando una solución al problema, que no los quiere ver, sáquese los ojos. Y me dice, no, más bien, ¿cómo le hago para que no sufran? Pues mátelos, paren de sufrir. No se burle de mí, no me burlo, palabra de honor. Y de pronto como que le llega el insight y dice, a ver, le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué puedo hacer para que estén mejor? Ahí está la clave, en la pregunta, no en la respuesta. El problema es que las preguntas que tienen, me dicen, ¿es autista mi hijo o no? Y les digo, ¿qué pasa si le digo que sí? Ya, es autista, ¿ahora qué hacemos? El problema no está en qué es o qué no es,
sino qué podemos hacer mientras lo otro es una hipótesis diagnóstica que puede modificarse, pero es un punto de partida. Creo que los médicos debieran tener esa formación del tacto de manejar la hipótesis. Creo que utilizan IDX, impresión diagnóstica, pero algunos le vuelan la I y dejan el pura D. Pues sí, porque hay una presión, o sea, hay una presión, sobre todo en los sistemas, ¿no? En la burocracia de integrar diagnósticos, ¿no? Y entonces, es ahí en donde de pronto, pues se hace una clasificación errónea, un diagnóstico erróneo que pareciera que explica, pareciera que engloba, pero no lo hace. Y lo saca de la bronca pero ya administrativa. está, ya Sí, está el diagnóstico. Y a veces ahí no hay problema, pero el problema es a la hora, porque tú tienes dos problemas. El institucional, tienes que llenar tu computadora para los estudios epidemiológicos y de morbilidad. Y dos, tienes al familiar. El problema es cómo si puedes darle una información al familiar, que es un problema de comunicación y de sensibilidad psicológica del médico, para informarle al paciente y a los familiares. Y paréntesis. Y otra es la institución. Y paréntesis. Y creo que incluso ahí, que es algo que no siempre ocurre, como creo que tendría que ocurrir también en otras enfermedades comunes, ¿no? Y que a veces el médico no es el indicado para informar o contextualizar o acompañar en otros aspectos que, si bien son de salud, pues involucran decisiones diferentes. Entonces hablamos ahí de los equipos de salud, ¿no? El psicólogo, a veces el tanatólogo. Si a mí el médico me dice su hijo se va a morir y es lo mejor para toda la familia, ¿qué decisiones tomas con base en esa información? Pues esperar que se muera. Y si no se muere, que era lo que yo le decía a los médicos de aquí del IMSS, cuando mi hija, es que se va a morir, y si no se muere, ¿qué hago? No, es que sí se va a morir. Bueno, usted también y yo también, pero el problema no es si nos vamos a morir. El problema es que hipocráticamente usted está obligado a darme alternativas, no para la muerte pues ya no hay. Lo metemos a la barca de Caronte y que vaya al otro lado, que cruce con su monedita. Pero el problema de fondo es, ¿qué me ofrece si no se muere? Si no se muere, ¿qué hago? Nada, espere, porque si se va a morir, pues entonces, ¿qué hago? El problema es que el médico no es el más indicado para informar. Pero ese es un problema de la práctica médica. Nuestro sistema de salud no tiene equipos de salud, que, insisto, ahí también creo que podemos ver la diferencia. Si sabemos que eso impacta en enfermedades comunes, como es el acompañamiento de un diabético, ¿no? Ahora imagínate... Adherencia terapéutica. Ahora imagínate ansiedad, angustia, depresión están relacionados. ¿No? Entonces, ahora imagínate a alguien enfrentando algo raro que no se conoce bien, ¿no? Entonces, ahí en donde el equipo de salud todavía es más importante, pues también hay una complicación, ¿no? Entonces debe ser un sistema paralelo, según planteas. Un lado está la formación en las escuelas de medicina, enfermería, etcétera, y otro es el propio sistema de salud en sus prácticas de las reuniones de discusión de casos y clínica. Porque de otra manera, si la institución no forma para acompañar, dijera Hipócrates en sus aforismos, cuando no puedes curar, por lo menos acompaña. Pero esto implica un trabajo dual, la formación, porque eso es más a mediano plazo, de las nuevas generaciones, porque además la elección de medicina como carrera es por los mitos. A mí me decía una mamá de un muchacho con síndrome de Down, me conformo con que mi hija sea maestra. Digo, ¿por qué maestra? Pues ya de jodido, porque si no tuviera eso me gustaría que fuera doctora. Una maestra de educación especial me dice, quiero que mi hija sea doctora. ¿Por qué no maestra de educación especial como tú? Porque quiero que sea mejor que yo. Es decir, existe una lectura de la práctica médica ultra especializada como opción de poder. Y justamente esta ultra especialización, me parece que sobre todo en enfermedades que se van desarrollando y van cambiando rápidamente y que además involucra varias partes del cuerpo frecuentemente, pues se necesitan varios especialistas, ¿no? Y aunque las cosas han ido mejorando, la realidad es que todavía nuestros sistemas, tanto en lo privado como en lo público, todavía ese trabajo
entre especialistas, comunicación entre especialistas para tratar un paciente no se da. Y entonces creo que lo seguimos viviendo en donde pues vas por el corazón con el cardiólogo, ¿no? Vas con el gastroenterólogo. Pero muchas veces, y quienes nos escuchan podrán dar cuenta que tu cardiólogo y tu gastroenterólogo no se comunican entre ellos, ¿no? Cada quien trata los temas y está enterado, pero no se juntan, no integran, oye, mira, esto, ¿qué será lo mejor? Entonces, ese trabajo de equipo de salud, cada vez se da más. Eso es institucional, porque en la práctica privada, pues yo tengo mi consultorio como psicólogo, me llega un paciente que digo, parece psicosis, lo mando con el psiquiatra dice, sí trae un delirio, pero resulta que el delirio era por un problema de una enfermedad rara, metabólica, que no congénita, pero que sí no está metabolizando y ahora se le metió una bacteria rara y eso le genera todo el cuadro psicótico. Resulta que lo trato como esquizofrénico y ya está, le doy el fármaco, que además hay escasez de fármacos psiquiátricos en las instituciones. Dicen que no, pero partamos de que no hay escasez. Pero el problema de la existencia o no del fármaco no resuelve el problema de ese caso raro de psicosis, que aunque sea un cuadro que parece psicótico, es tratable de otra manera. Y efectivamente fue tratable con antibiótico-terapia y otras cosas que el psiquiatra no veía inmediatamente. Pero un neuropsiquiatra lo ve y dice, no, pues sí, es un problema neurológico de base. Y entonces resulta que efectivamente la idea de homogeneizar en cuadros comunes, pues ya el delirio estructurado, pues es psicosis. Y ya está resuelto el problema, que no. Entonces creo que es algo que justamente pasa. Digo, es esta parte diagnóstica, esta odisea, la complicación de generar equipos de salud que integren y que además realmente luchen por buscar, afortunadamente, y aunque no hay suficientes en México, pues hay una especialidad que el trabajo justamente es genética, que es genética y los genetistas, ¿no? Entonces, frente a esto, el genetista hace una gran labor, no solamente de buscar finalmente la respuesta y por lo tanto decidir hacia dónde debería dirigirse el tratamiento, pero también hace un trabajo y una labor integrativa con los especialistas y muchas veces juega ese papel de estar generando esos equipos de salud para tratar de llegar a ese diagnóstico como esa primera etapa. Ahora, después de 10 o 15 años que te tardaste en saber por qué te está pasando esto, y que puede ser un adulto, hay enfermedades genéticas que debutan a los 40 o 50 años. Claro. Eso te puede salir de adulto o puede ser un hijo. Llevas 10 o 15 años y ya finalmente estás convencido y encontraste lo que explica lo que has estado padeciendo todos esos años. No, y además es transmisible de generación a generación. Porque Eso un ya caso lo que me sabe. contaba un amigo, Juan Carlos Arango, él haciendo sus prácticas de estudiante en Cali, resulta que les llegó un paciente que parecía Alzheimer. Entonces dijeron, pues es Alzheimer. Pero resulta que el familiar le dice, es que tuve un tío que presenta lo mismo. Y fueron a la comunidad donde vivían ellos, y resulta que durante 4 o 5 generaciones, al empezar a revisar actas de defunción, encontraron que el diagnóstico era locura, pérdida de memoria, y ahora resulta que una comunidad presenta una frecuencia alta, aunque infrecuente nacionalmente, en un lugar específico. Los casos de ceguera en Oaxaca, que Oliver Sacks trata, en ceguera al color, por ejemplo, que son rarísimos. Los casos neuropsicológicos, síndrome de Cotard, son bien raros, pero tienes la causa identificada, el daño neurológico, trauma de cráneo, EBC, lo que gustes, pero acá no. Cuando es metabólico, porque tú hablas de enfermedades raras metabólicas y enfermedades raras sistémicas que pueden ser corporales, ausencias de miembros o incapacidad de operar, no agenesias, no ausencia de partes, sino que no operan bien sistema visual, auditivo, etcétera. Sí, todo un rango, ¿no? Todo un rango amplio de rareza o de infrecuencia, y entonces ni la persona ni la familia sabe, y resulta que a la hora de ir a la escuela, por si tiene una ceguera al color y tú le pones en color la información y en preescolar le pides que te reconozca los colores y lo repruebas y resulta que no ese es el problema. ¿Qué pasa ahí? La importancia del diagnóstico
que es clave. Y lo que dices, no sé si en Morelos, ya no digo Cuernavaca, si en Morelos haya capacidad de diagnóstico genético. No, o sea, hay parciales, pero no hay las suficientes porque o sea, simplemente, ¿no? Hablando de tecnología aquí en Morelos que te permita dar lectura al ADN para buscar esos errores, aquí no la hay. Claro, te pueden tomar muestras de sangre y mandarlas, ¿no? Pero, insisto, de por sí no hay suficientes genetistas y pues muchas veces estas enfermedades por sus particulares, pues dentro de nuestro sistema de salud son centralizadas. Neurocirujanos, cardiocirujanos, y es decir, ser los magos de la... Y entonces creo que una siguiente problemática, o sea, pasando, y digo, por supuesto hay muchas aristas, pero todo, o sea, que espero quede claro a quienes nos escuchan de así como uno sufre más o menos el tema de llegar a un diagnóstico, ¿no? Desde tener que ir a consulta, esperar, y a veces no estás convencido y vas con otro y ya encontraste. Pues imagínense eso, pero imagínense eso durante 10 o 15 años. Imagínense eso durante 10 o 15 años. O imagínense eso, pero en un contexto de, bueno, es que para hacer tu diagnóstico, pues esto el sistema de salud no lo tiene, de forma gratuita, no es algo que te podamos hacer. Entonces lo único que puedes hacer es hacerlo por afuera, en una situación y te sale bien caro. Y sale caro. Y hay quienes, entonces ahí se empieza a dar un problema en donde pues tengo el dinero, no tengo el dinero, y pues la decisión a veces difícil que tienes que tomar como para... Comes o diagnosticas, ¿no? Entonces, pero bueno, pasando eso y dices, bueno, ya, después de 10 o 15 años llegué a un diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque dices, bueno, eres diabético, bueno, está bien sulfonilureas, o tu insulina, o lo que quieras. Ahí está, no, pero ahí está disponible, está en la farmacia, en cualquier farmacia está la receta, está el tratamiento. Pero para una enfermedad rara, aproximadamente de esto que hablábamos de ese universo de 7,000, pues solamente un 2% tiene tratamientos que van a rectificar el problema, ¿no? Sí, pero dices, tiene, porque hay otras enfermedades raras o infrecuentes que no lo tienen. Sí, o sea, pues sí, o sea, el 98% no lo tienen, entonces no hay un tratamiento específico, correctivo, etcétera, que pues quite eso que se está sufriendo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a, y bueno, ¿y por qué no lo hay? Bueno, pues es uno de los efectos de la poca frecuencia, pero también de cómo está establecido el desarrollo de medicamentos, ¿no? Y sabemos que el desarrollo de medicamentos pues está establecido por una industria que al final, dentro de una cuestión de sistema económico y de mercado, pues es yo le invierto, pues siempre le invertiré más a lo que deje más, ¿no? ¿Y qué es lo que deja más? Pues normalmente a lo que afecta más. Entonces es ahí en donde estoy enfocado. Entonces cuando llega alguien que dice, oye, es que yo tengo esta enfermedad rara, podrías hacer un fármaco, digo, por caricaturizarlo un poco, ¿no? Pues decir, no, pues me cuesta millones de dólares el desarrollarlo y por 20, 100 personas que en el mundo están padeciendo eso, sí puedo, sí podría hacerlo, tengo las capacidades, pero pues no me salen las cuentas, ¿no? Y entonces es un tema ahí en donde pues ese conocimiento científico que puede ser capaz de una respuesta por una cuestión de mercado no se dirige a generar esa respuesta, lo cual une, digamos, otro nombre con el que estas enfermedades también se ven acompañadas, que es el de enfermedades huérfanas, ¿no? Es decir, enfermedades que no les es interesante a la industria, pero también no les es interesante a los científicos el estudiarlas. Y digo, lo hablamos de la industria, o sea, de esta cuestión de mercado, pero también el científico, de pronto que ahí puede ser más que una cuestión de mercado, es una cuestión académica, no sé si se entiende el mercado, pero es cuando tú generas propuestas de proyectos de investigación ante las instancias o las agencias de financiamiento, pues hay un bias de querer mostrar que tu investigación es importante, ¿no? Y pues tienes normalmente una oportunidad al año de generar de poner los papeles ahí para que los revisen y ver si te dan dinero. Entonces, de pronto dices, bueno, tengo varias opciones de propuestas. Pero cuando ves tu propuesta de enfermedades raras y dices, bueno, por ejemplo, es que hay estas enfermedades raras, no sé si hay en México y quiero dinero para investigar si están en México,
o te vas por una propuesta que dices, bueno, tengo a 1,000 personas. El CONACYT no te va a dar ni un peso, ¿no? Entonces, como que empiezan esas consideraciones desde el científico de, híjole, o sea, me dedico a las enfermedades raras porque son poco frecuentes, entonces van a pensar que no son muy interesantes, me arriesgo mi carrera profesional en esta área. Y entonces eso creo que también genera un vías desde las comunidades científicas de, pues también, estas enfermedades poco frecuentes, estas enfermedades. La orfandad como destino. Entonces, ciencia e industria, pues de alguna forma no le apuestan a Y generar política soluciones. tampoco. Sí, o sea, eso es también porque si son, como digo, son 8 millones, pero son enfermedades diferentes, no se conocen y además están desgastados tratando en el día a día sobrevivir y no tienen la capacidad para luchar, pues entonces ya sabes, el gobierno normalmente, aunque unos creen que las cosas cambian y todo, o sea, el gobierno generalmente va a priorizar aquello que afecta a mayor número de personas y sobre todo a personas que están alzando la voz, ¿no? Y entonces, pues muchas veces en esto, aunque ha cambiado y las organizaciones de familias cuando se juntan y alzan la voz, entonces empiezan a cambiar las cosas políticamente, pero normalmente para las personas vulnerables que están afectadas por estas enfermedades u otro tipo de discapacidades o de cuestiones que afectan su autonomía o su capacidad de lucha, pues normalmente el sistema, el gobierno, los gobiernos por voluntad propia no hacen lo que tienen que hacer. Entonces mucho de esto, como muchas otras luchas, pues es a través de eso, ¿no? De la concientización, de la visualización, pero también de las luchas. Y algo interesante que he visto en los últimos años, claro, sobre todo dándose en países desarrollados, es que frente a este desinterés de la industria farmacéutica, pues una de las cosas que están empezando a hacer las familias es, se organizan las familias que tienen hijos con un tipo de enfermedad rara, y entonces dicen, ¿sabes qué? O sea, no hay fármacos, la industria no está interesada, nosotros vamos a tomar el control. Y entonces juntan dinero esas familias y buscan a científicos que con ese dinero están dispuestos a generar una solución. Y entonces, pues ahora estamos viendo organizaciones de familias que toman la solución o la capacidad de solucionar en sus manos y ya no están, pues, por una parte, pues simplemente lamentándose de que no haya o tratando de convencer a esas grandes industrias de cambiar un modelo que va a ser muy difícil que cambien. Entonces, a ver, hay científicos que se dedican a esto, juntamos dinero, científico, te damos este dinero, haz esta solución. Y están empezando a generarse incluso empresas que no buscan el lucro, sino que hay este dinero, ok, yo contrato gente, hago esto, yo pues como investigador publico y muestro que estoy generando conocimiento y al final llegamos a este desarrollo de soluciones. Y por terminar, que es algo importante, clave, es que dentro de esta estrategia hay algo que se está desarrollando que se llama el reposicionamiento de fármacos. Y esto es muy importante. Desarrollar una molécula nueva cuesta muchísimo dinero, que aun cuando estas familias puedan tener dinero no alcanzarían los niveles como para hacer una molécula nueva. Entonces ahora lo que se está haciendo es que dentro de los fármacos que a lo largo de la historia, las moléculas que a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado y que incluso están en las farmacias, la pregunta que hacemos es, ¿alguno de esos medicamentos que está ahí, que se está dando para otras cosas, le servirá a mi hijo? Y entonces los científicos están agarrando moléculas que ya fueron creadas y en sus investigaciones interrogando a través de distintos modelos de investigación si ese fármaco podrá ayudar. Entonces, por ejemplo, para una enfermedad de las que yo, digamos, estudio, que son estos desórdenes de la glicosilación, y no vamos a entrar en eso, simplemente en esa estrategia, un fármaco que es usado en Japón para tratar la neuropatía de diabéticos, se identificó que modifica el error metabólico que están sufriendo los pacientes y se los están dando y está mejorando sustancialmente, o sea, retrasando el desarrollo de la enfermedad y mejorando sobre todo la calidad de vida y el desarrollo neurológico, ¿no? Voy a empezar desde lo último que señalas. Si vemos la historia de la depresión y de la psicosis, es una historia del uso de las mismas moléculas para ir tratándolas farmacológicamente. No todo es farmacológico, pienso otra vez en Kenzaburo y la historia de las explosiones nucleares. Pienso en las explosiones de Chernóbil y de 3 millas en Estados Unidos. Pienso en la producción alimentaria. ¿Qué tanto de lo que hacemos? Olvídate el cambio climático, que es
parte de nuestra historia, cuánto de lo que hacemos antropogénicamente también contribuye para la producción de estas llamadas enfermedades raras, porque la mayoría son genéticas, sí, eso está claro, y esas modificaciones genéticas derivan de los usos y costumbres que hacemos en la vida cotidiana, pero no solo de ello. Creo que pensar, por ejemplo, lo que veíamos con Lopera y con Arango a propósito del Alzheimer en Cali, o cerca de Cali, era un problema también ubicado en una región particular. Pensar en la ceguera de Oaxaca era otra región particular que Oliver Sacks trató interesantemente, pero hay enfermedades que se ubican o problemas, por así llamarlos, de salud derivados de esas prácticas. No hablo de la iatrogenia clínica, no, sí, hablo de la antropogenia. Sí, sobre todo como factores ambientales, contaminantes industriales, ¿no? Todo este tipo de cosas para el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, porque de otra manera la práctica clínica privada vuelve el trabajo más que multidisciplinario, multitudinario. Cada quien agrega su papelito o su diagnóstico y tienes un trabajo multitudinario donde me llega una mamá, me dice, es que mi hijo tiene 10 diagnósticos, es TOC, es Asperger, además tiene trastorno de ansiedad con él, tiene 4 o 5 enfermedades, ¿qué hago? Le digo, pues primero hay que buscar un buen diagnóstico porque no puede tener las 5, según mi opinión. Y una cosa que cualquier persona que tiene una enfermedad, y que digo, es algo que se ha comentado, el diagnóstico personalizado, ¿no? Diabéticos hay muchos, pero tú bien lo sabes que no todos los diabéticos tienen el mismo tipo de diabetes, aunque tengas diabetes de tipo, y no estoy hablando de tipo 1 o tipo 2, eso es pero no todas las personas, aunque son diabéticos de tipo 2, tienen las mismas manifestaciones o se tratan igual. Pero hay una gran inercia del sistema de ponerte el mismo nombre, de darte el mismo fármaco, de darte la misma dosis y darte el mismo esquema. ¿Por qué? Porque tienes diabetes de tipo 2, ¿no? Y lo que hemos aprendido es que cuando, sobre todo un médico que sabe el tiempo, que está preparado, pues que empiece esa cuestión, o sea, sí, está bien, tienes diabetes de tipo 2 como en ese abstracto, entender lo que está pasando, pero eres un ser humano, está pasando esto medicamento único y requieres un tratamiento, personalizado, único, no lo que dice el libro de texto hasta abajo y eso es lo que te doy como se lo doy a los otros 100 que van a ser diagnosticados con diabetes de tipo 2. Entonces, eso lo vivimos todo, ¿no? Ese tratamiento especial para ti, por cómo estás viviendo tu enfermedad. Hay que tratar a la persona, no a la enfermedad. No a la enfermedad. ¿No? Y entonces creo que si eso lo vivimos nosotros, si es difícil y tiene un impacto claro en el día a día de la mayor de las enfermedades más comunes, pues imaginemos que todo esto se amplifica y todos esos déficits y vicios se amplifican al momento de tratar una enfermedad rara. Entonces tendríamos que hablar, además de diagnóstico, el trabajo centrado en la persona, no en la enfermedad, porque no es el diabético, es la persona con diabetes que se adhiere o no. Y en esta cuestión personalizada es, y más allá de la persona, ¿por qué? Porque, y es algo que no se hace frecuentemente, pero es que generalmente tendría que haber un tratamiento de la familia, aunque la familia, por ejemplo, en el caso de la diabetes, aunque la familia tal vez no tiene diabetes, y no estoy hablando de que también puedan ser susceptibles y eso, sino, ¿pero qué? Pero está a cargo de esa persona, o vive las consecuencias o tiene que asumir las modificaciones de dieta. Entonces también son parte del tratamiento y del acompañamiento, pero ¿qué pasa? Tú vas a consulta, diabético tipo, oye, pues ya está, pero pocas veces a ver que venga toda tu familia y tratar a toda la familia en conjunto. Es como, tú tema y tú hablas con tu familia. No, pero incluso, además, sus condiciones de vida, porque había una señora que era hipertensa y diabética y le pregunta al médico, ¿le duele la cabeza? Dice, mi vida es un dolor de cabeza. Las metáforas de los pacientes. ¿Por qué tengo una hija drogadicta que está embarazada de 17 años? Es un dolor de cabeza. Bueno, no me refiero a eso. ¿Come sin sal? Mire, tengo una cocina económica, no puedo hacer comida sin sal. Porque los comensales no comerían. Entonces pierdo mis ingresos y no voy a hacer 2 comidas. Hago la comida para todos y de la misma como. La adherencia a ese tipo de cosas es verdaderamente
como para romper la idea de la historia clínica clásica y pasar más que de la nosología a la nosobiografía. Es una biografía personalizada de una enfermedad o de un problema o trastorno, como quieran llamarle, para cierta persona en ciertas circunstancias. Y esto implica entonces un abordaje, además de personalizado, la formación de la transformación de una medicina familiar y comunitaria. como pensábamos hace unos 8 o 10 años con el doctor Alejandro Vera, de crear medicina familiar y comunitaria, que se ha vuelto despreciada. El médico familiar era la base del sistema de salud hace 30, 40 años, y él se encargaba de atender a la familia y llevaba toda la historia clínica. Ahora no, ahora todos quieren la especialidad, ser dioses, y los dioses son los cirujanos. Y si son neurocirujanos, además ahora está el retinólogo, antes era el oftalmólogo, él veía todo. Y Ahora además no, eso es a gran costo, digo, para muchas veces a gran costo económico para el paciente tener que estar haciendo las distintas citas, el tiempo que no pierden en eso, sobre todo cuando estás trabajando, a que bueno, con un médico familiar, justamente digo, para las enfermedades más comunes puede hacer cuestiones recuperar medicina familiar y comunitaria. y sobre todo por eso, que o sea, tú vives tu enfermedad, pero sobre todo en las ciudades, ¿no? O sea, eres diabético. O sea, a veces tu familia, o sea, no modifica sus circunstancias por tu enfermedad. A veces en las familias no lo hacen. Pero a veces también en tu comunidad, el día de hoy en tu comunidad, ¿le interesa que tienes diabetes? ¿Están modificando? No. Pero tiene un impacto en ti. Tiene un impacto en ti, en cómo vives tu enfermedad, en también a veces la discapacidad que se puede tener de las enfermedades. Entonces creo que es ahí en donde regresamos. No es tratar la enfermedad, es acompañar al paciente, pero el paciente forma parte de una familia y esa familia forma parte de una comunidad. Entonces se tiene que integrar eso. Y sí, o sea, trasciende eso de las cuestiones del médico como tal. Es una cuestión de médico, de equipo de salud, pero también de políticas públicas de salud, que también son inexistentes muchas veces en este sentido. Y para las enfermedades raras, en donde se debería de garantizar, simplemente por ser población vulnerable, el que puedan acceder a diagnósticos gratuitos y que se impulse el desarrollo de investigación y de tratamientos, pues eso no está en las políticas públicas, ¿no? Y entonces, pues por eso las personas al momento en que ni en las facultades de medicina hay que llegar a un diagnóstico genético, pues les dicen, pues vamos a ver, pero pues muchas veces si se puede, pues va a ser por afuera del sistema, y ahí pues será la injusticia social en donde unos podrán poner el dinero para hacerlo y otros se quedarán sin su diagnóstico o esperando mucho más tiempo para el momento en que tal vez haya la posibilidad, la oportunidad, la generosidad del sistema de salud de garantizar tu derecho a la salud, que pues parte desde una cuestión del derecho al diagnóstico, ¿no? Entonces tengo una pregunta casi muy personal, no que si te quieres casar conmigo, Que si te quieres acuerpar conmigo, no es eso. Si los científicos desprecian esto, ¿qué mosca te picó a ti? ¿Por qué te dedicas a esto? Si como científico vas a ser despreciado, como investigador vas a ser despreciado, como director de unidad académica van a votar en tu contra, en el consejo universitario, etcétera. ¿Por qué te dedicas a esto? Mira, o sea, yo creo que más que despreciarlo, o sea, los científicos, no es que nosotros lo despreciemos, es que creo que a veces el mercado lo desprecia y siempre con una estrategia de tener financiamiento, pues lo piensas 2 veces antes de entrar a algo que... Tú eres disruptivo, ¿no? Pero ¿qué mosca te picó para hacerle esto? O sea, a mí en lo particular, o sea, por ejemplo, mis primeros financiamientos, o sea, mis financiamientos no fueron sobre enfermedades raras. O sea, cuando yo hice mi tesis, buena parte de ella sobre enfermedades raras, sobre estos desórdenes de la glicosilación, pero al momento de proponer en México mi primera propuesta de investigación, la verdad es que no lo hice sobre esto porque no habían sido diagnosticadas en México. Y entonces, ¿cómo puedo convencer a alguien de a estudiar algo que en el país no se sabe si está? Y esa pregunta de es que yo voy a encontrar que aquí están, parecía muy arriesgada. Entonces era una cuestión de creo que no me van a dar recursos. Y con una oportunidad que tienes anual, y a veces ahora hasta menos, como para presentar una propuesta, era muy arriesgado y no lo hice, ¿no? Sin embargo, lo que al final me fue llevando a, bueno, independientemente de eso y esa estrategia de buscar financiamiento, pues creo que es esa cuestión de los científicos, al final de descubrir cosas, ¿no?
¿no? Y entonces de pronto esa inquietud de, pues hay desórdenes congénitos de la glicosilación que se empezaron a diagnosticar en 1980, el primer tipo, hay ahora más de 170 que han sido descritos a lo largo de todo este tiempo. En México no fue hasta el 2014 que nosotros identificamos los primeros casos en México de estas enfermedades metabólicas hereditarias. Y entonces creo que fue como el saber que estaban ahí, que no se estaban diagnosticando, y era esa pasión por descubrir eso que no se sabe y decir, mira, ven si estaba aquí. Y entonces ahora ya cambian las cosas, porque son estas cosas, pues sí, de percepción o de cómo vemos los humanos las cosas. No es lo mismo decirle al sistema, oye, quiero investigar algo que no sé si hay en México, a decirle, oye, ya vi que sí hay pacientes en México y quiero investigar más de esto. Entonces, simplemente eso, que aún en la lógica debería de suponerse con buena probabilidad de que existen en México, pues hasta que no ves, no crees. Y entonces, finalmente creo que para responder a tu pregunta, lo que al final me llevó a eso es pues la pasión por descubrir y la pasión por ayudar a personas para las cuales en México no les estaban ayudando con esto. Y no te has muerto de hambre. No, ¿por qué? Porque se tienen financiamientos en otras cosas y ya ha habido estrategias de unirse con otros investigadores, de cuestiones de patrocinamiento de otros países, que tienen ya más estructura en la cuestión de enfermedades raras. Pero si me dice, oye, a ver, el día de hoy hay una política pública muy clara de promover el impulso de investigación de enfermedades raras, no lo hay. ¿No? Sigue siendo retador y sigue siendo arriesgado, pero hay que buscar las instancias. Entonces, como científico, como tu punto de partida no es un área como fácil de hacer en México, ¿no? Probablemente si estás en un hospital puede serlo, ¿no? En particular en los que están viendo estas enfermedades. En mi caso, yo no estoy en un hospital, estoy en un centro de investigación, estoy como más retador convencer de que esto vale la pena. Entonces, pues vas buscando el modo y te vas consolidando en otras cosas inicialmente, pero no olvidas eso y al final lo trabajas. Y pues aunque llegué, estaba contando ya 17 años, ¿no? Que llevo en la universidad, llegué en el 2006 y los diagnósticos fueron en el 2014, ¿no? Entonces al final fueron pues 8 años de poco a poco pues ir encontrando la forma de llegar a esos diagnósticos y encontrar pues a estos pacientes que estaban en México, y eso ha cambiado mucho, y a partir de eso y el trabajo con los genetistas que al final buscan ese diagnóstico fue un cambio pues muy importante para poder ir encontrando más y más pacientes a partir de esos primeros diagnósticos, ¿no? Mira, el doctor Jordi Peña desde Barcelona que nos está viendo, comenta, él es uno de los neuropsicólogos más logrados clínicos en Barcelona, ya un gran personaje, y hace una afirmación que me parece que es central en esto. El problema en realidad salta de lo médico a lo social. El problema está en la estructura social, política y económica que no le da prioridad. Y regreso a lo de glicosilación al respecto. Esos problemas metabólicos de la glicosilación que señalas pueden relacionarse con la diabetes, por ejemplo, para mediáticamente buscarle interés de apoyo y financiamiento. Sí y no, pues probablemente no. Sí, o sea, no. Y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, se vuelve lo social, y creo que en esa transición como científico, como médico, como familias, tal vez no es el mejor concepto, ¿no? Pero tienes que entrarle un poco como al marketing, ¿no? Es decir, ¿cómo hago que esto sea relevante socialmente? O sea, porque ya sabes que es relevante médicamente, sabes que es relevante científicamente, pero ¿cómo hago que a la gente humanamente además? Y eso muchas veces no parte de una cuestión de lógica, sino una cuestión de percepción, de qué percepción generas. Por ejemplo, creo que queda claro que a la sociedad le interesa apoyar el cáncer infantil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ha sido un tema muy mediático, ¿no? Mediático, está ahí, ¿no? Y la gente, por ejemplo, el cáncer infantil es o sea, si lo clasificamos, es una enfermedad rara. El cáncer pediátrico es una enfermedad rara. Pero claro, al tener una estructura de percepción social diferente por lo que involucra el cáncer, pues tiene una dinámica muy diferente al resto de las enfermedades raras, ¿no? Entonces, al final es, ok, este grupo de enfermedades raras, ¿cómo le hago ese marketing social para que la gente esté convencida de que tiene que ayudar a esta enfermedad? Ahora, al final del día,
en una cuestión cuantitativa, como comentábamos, hay 8 millones de mexicanos que están afectados de esto, 350 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Entonces, a veces no es que se tenga que generar una política pública para los desórdenes congénitos de la glicosilación, no, son políticas públicas para todas las enfermedades raras. Cuantitativamente lo valen, beneficio-costo para el sistema de salud lo vale. El problema es que quién está luchando por ellas, ¿no? Y entonces no hay suficiente organización social, no somos un país con una gran organización social al respecto, y poco a poco se ha ido dando y se lucha, pero pues hay que hacer ese trabajo político, convencer y finalmente pues cambiar en la legislación para que estas enfermedades de forma transversal tengan, pues todos los que tengan una enfermedad rara o que se esté suponiendo que tienen una enfermedad rara, por ejemplo, el tener acceso a un diagnóstico genético gratuito, lo que implique de la tecnología que ya, pues, digamos, está comercializada y ya al alcance, ¿no? Entonces, creo que al final es eso, que no es un camino fácil de cómo puedo convencer a la sociedad, a los políticos, de que vale la pena invertir en esto, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión de cómo está integrado nuestro sistema político, de derechas, de izquierda. Lo que vale es lo que afecta a más personas y cómo priorizamos. Una cuestión de derechos humanos y de igualdad para todos, es una cuestión de justicia social o no. Como son menos, pues no, pues es como eres menos, pues te tienes que morir y tenemos que apoyar a lo que digamos está impactando más. Entonces es una cuestión también ahí de cómo el sistema de salud lo vamos desarrollando y a qué tipo de personas debe estarse dirigiendo. Y al final es una cuestión de lucha de justicia, ¿no? Pero yo siempre he pensado que, aunque puede ocurrir, es excepcional que alguien de la nada diga tenemos que hacer algo por las personas con enfermedades raras, y que creo que siempre tiene que surgir de esas minorías organizadas el lograr esto, como se ha logrado, y tenemos ejemplos en otros ámbitos. Sin embargo, tenemos que pensar aquí que pues muchas veces, insisto, los familiares están agotados con lo cotidiano de tener que lidiar con la enfermedad, y el involucrarse para organizarse políticamente y luchar, pues a veces no les da tiempo ni tienen la estructura, ¿no? para hacerlo. Entonces es muy retador esa organización política de las minorías que pudieran ser representadas desde las enfermedades raras. Muchos de los llamados trastornos del neurodesarrollo está vinculado a este fenómeno de las enfermedades raras, descontando todo lo que es problemas al nacimiento, sufrimiento fetal agudo, prematurez, hipotrofia, etcétera. Pero muchos de los problemas del neurodesarrollo están asociados a estas modificaciones genéticas. Y la salida no se le halla porque desde sus orígenes la neuropsicología viene desde los adultos. Afasia, agnosia, apraxia, que además el prefijo A es característico. Es la pérdida, la desorganización de algo que ya existía. El problema es cuando no existía, ¿cómo le va a hacer para desarrollarlo la persona? Ahorita que hablaste de adultos, perdón, igual es con paréntesis un poco asociado a esto, ahorita un protocolo que nosotros estamos trabajando es el diagnóstico de enfermedades raras en adultos. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si llegaste a la edad adulta, o sea, si debutaste con una enfermedad rara y llegaste a la edad adulta, muchas veces esto habla de cierta estabilidad. O sea, no te mató en los primeros 5 años, ¿no? Y ahí te estás manteniendo. Pero hay una buena cantidad de adultos con enfermedades neurológicas que claramente tienen un componente genético, pero como ya eres adulto y por lo tanto pues ya estás estable y llevas pues 30, 40 años sin que tu familia y ya tú se hayan olvidado de por qué pasó esto, porque pues ya, ¿no? O sea, ya estás como ahí caminando, no se hacen los diagnósticos genéticos. Entonces nosotros estamos tratando, si bien normalmente la población pediátrica es como el objeto de estudio y ahí diagnosticar la enfermedad genética y dar los tratamientos, mucha de la población adulta es olvidada por el sistema en cuanto a diagnósticos. ¿Por qué? Porque ya tuviste esa etiqueta, ¿no? Pues ya tienes esto y esto, hace 20 años que tienes esto y esto, y pues ya como para qué nos ponemos ahorita a estas alturas buscar por qué te está pasando esto, ¿no? Pero un caso interesante que ahorita estamos investigando es
en una familia donde hay varios hermanos afectados por una enfermedad neurológica, discapacitante, obviamente pues transcurriendo en el sistema décadas, ¿no? Tienen 45, 60 años, semiautónomos, padres que murieron con el COVID, vendiendo cosas en la calle, y al parecer, y obviamente durante todos estos años, el saber por qué está pasando esto, pues fue una pregunta que se olvidó y que simplemente se dejó. Pero parece ser, estamos tratando todavía de confirmarlo, que es por una deficiencia de factores de vitaminas. O sea, es decir, que con un suplemento Lo resolvías. lo resolvías. E incluso en este momento podrías resolver mucho, ¿no? Entonces de pronto hay muchas enfermedades que parecen estables y pues ya está causado el daño y no hay nada que hacer, y a veces hay cosas muy simples que se pueden corregir, pero claro, si de pronto te olvidaste de entender por qué tienes eso y de quitarte esas etiquetas con las que vienes, pues nunca no lo vas a descubrir. Huntington, por ejemplo, Uh-huh. que es un problema muy documentado genéticamente, o demencias por el problema del prión. Entonces dices, carajo, esto es un problema raro por infrecuente. Pero como dijeras, en la vida hospitalaria se encuentran más. En los casos de neurología, neuropsiquiatría o de neuropsicología te encuentras de estas rarezas que no tuvieron que ver con trauma de cráneo, Sí. o con EBC. Y te digo, son enfermedades que desafortunadamente son clasificadas, incluso a veces como algo de por sí ya raro, pero hay algo que no cuadra, ¿no? A veces hay pacientes, o sea, sí tiene este diagnóstico y sí tiene muchas cosas, pero hay algo que no cuadra porque tiene esto. Y ya cuando se encuentra y ves en retrospectiva, te das cuenta que el diagnóstico fue forzado. O sea, que pues, se llevaba tiempo sin saber qué, y al final digo, tienes esto. Y pues ya tienes eso y pues con eso te vamos a tratar. Pero no cuadraba, o sea, no cuadraba realmente. Y es ahí ese trabajo que a veces el desenredar ese tema diagnóstico de un diagnóstico equivocado es muy retador. Y por eso, o sea, honestamente de pronto pienso que es mejor no tener diagnóstico que haber sido mal diagnosticado. Dijera Makarenko en su momento en la X-Force, es más fácil educar que reeducar. Es el tema, ¿no? Ese es parte de este dilema, y que seguramente estos asuntos deben tratarse en las escuelas que forman médicos y profesionales de la salud. Sí. Por eso los días de sensibilización y digo, se ha ido mejorando esto y se sabe cada vez más, ¿no? Pero pues no podemos dejar de saber y suponer que la mayor parte de la formación de los médicos, sobre todo ahora que, pues aunque egreses todavía no eres realmente médico porque tienes que hacer la especialidad para ser médico, ¿no? Es que pues te enseñan lo más frecuente, ¿no? Y entonces pues sales sin tener ese conocimiento, o a veces las estrategias a veces sí, bueno, no conoces todo lo raro, pero al menos la sensibilidad de, a ver, todo lo que te enseñamos aquí no significa que todos los pacientes van a tener esto que te enseñamos aquí durante este tiempo. Tienes que estar preparado para de pronto encontrarte con pacientes que no van a cuadrar con las cosas que te enseñamos y que no van a ser lo más frecuente, y en esos casos ten la sensibilidad de aceptar que no caben en tal diagnóstico y ten la estrategia clara de que tendrás que tener un camino diagnóstico y terapéutico muy particular con esos pacientes y no forzar diagnósticos o no hacer diagnósticos equivocados porque tuviste que ponerlos en lo que sabes, ¿no? Y no te pusiste a investigar más allá de lo que fuiste educado. El Elkhorn Goldberg, un neuropsicólogo radicado en Estados Unidos que viene de la X-Force, publicó un libro que se llama El cerebro ejecutivo, y parte de una pregunta esencial: ¿cómo la actividad cerebral y la actividad humana enfrenta la novedad? Porque el problema es que la novedad es la que nos da miedo. Entonces, sobre buen tapete y bien parado, ya tienes con qué enfrentar, pero el problema de las enfermedades raras es la infrecuencia o lo novedoso del asunto. Lo novedoso por lo menos para el clínico, porque para el paciente no necesariamente, y para su familia. El problema de las viejas teratogenias, el hombre elefante, que son casos que eran tratables, ¿sí? Pensemos el caso del físico
que tiene esclerosis lateral amiotrófica, que también es infrecuente. Aunque, dado el personaje que le dio, se hizo... Se hace relevante, te digo. Se hace relevante por el relevante. personaje al que le dio. Incluso hacen su película, está su propia autobiografía, pero el problema es una enfermedad bien rara. Pensar en del manejo de las hematológicas, algunas que tienen consecuencias con convulsiones, que diagnostican como epilepsia, y era un problema más bien de lupus, por ejemplo, que es otra de las raras. O la hemofilia, por ejemplo. La hemofilia, ¿no? También que tiene su aspecto, ¿no? De las familias reales y tiene una sangre azul, ¿no? Tiene esa connotación. Pero bueno, es rara como muchas otras, porque esa tiene, bueno, porque hay historias y hay una percepción social que no tiene que ver con justicia social, no tiene Tourette. que ver con, ¿no? Pero son o llamativas, o hay alguien famoso, o forman parte de algo, de un mito a veces también, ¿no? Ahora que y eso es lo que las hace relevantes, y a veces hay que trabajar con ahora eso. que acaban de diagnosticar al Duro de Matar de una demencia frontotemporal. ¿Quién hablaba antes antes todo era Alzheimer o demencias? Ahora ya es una demencia frontotemporal, pero como le da el Duro de Matar Bruce Willis, pues ya empieza a hablarse más, pero desde antes ya estaba ahí presente. Sí. Y hay otras situaciones que están presentes y que aparecen omitidas, dadas gracias a la ceguera epistemológica de la que hablaba tanto Oliver Sacks como... Claro. Entonces, esas situaciones no deberían de ser la causa de que se vuelvan relevantes, porque hay otras personas afectadas y llevan afectadas, ¿no? Y llevan marginadas de eso, pero pues así es la sociedad, así funcionamos, ¿no? Cuestiones de percepción y cuestiones de que hay ciertas cosas que se vuelven relevantes no por un tema de justicia social, sino por cuestiones mediáticas, ¿no? Y entonces, bueno, es parte del trabajo que hay que ir desarrollando para ir visualizando los distintos grupos de enfermedades raras, y pues más bien, sobre todo, creo que el hablar de las generalidades de las enfermedades raras, porque creo que si desarrollamos las políticas públicas generales y las herramientas generales, pues más allá de si es de este tipo, podemos generar las plataformas para mejorar el diagnóstico y tratamiento independientemente de la enfermedad rara que se esté padeciendo. Y entonces creo que eso es lo que se trata de avanzar, y muchos países han avanzado en su legislación incorporando ya este concepto de enfermedad rara y políticas públicas de enfermedad rara. No es el caso de México, pero bueno, es parte pues, de ese camino que hay que ir desarrollando y logrando, ¿no? Pues doctor, no sé qué más quieras decir, porque pues ya nos echamos una horita y cuarto. Nada, pues y no dejo de agradecerte. No, gracias, al contrario, muchas gracias por el espacio, y pues estar conscientes que estas enfermedades son como cualquier otra, que como cualquier otra enfermedad y persona afectada por estas enfermedades merecen un diagnóstico, merecen un tratamiento, pero por esa poca frecuencia creo que si bien sí deben de luchar quienes están afectados por enfermedades raras, creo que también como sociedad y como tejido social tenemos que garantizar y ayudar a esa lucha que a veces estas familias no pueden hacer, el hacerla juntos para pues tratar de alcanzar esa justicia social en el acceso al derecho a la salud. Y bueno, platicar de esto en estos espacios creo que ayuda un poco a eso y a visualizar estas enfermedades que, como ya comentamos, muchas veces están detrás de la puerta, y a veces nos enteramos que hay familias en nuestra colonia, en nuestro lugar, que tienen hijos que a veces nunca vemos, que nunca salen. Entonces creo que a veces hay también en esa reestructuración del tejido social acercarse, ver, ayudar, y a veces pues es parte de eso, ¿no? Y tratar de alejarnos de eso. Hay una pregunta aquí. ¿Esas enfermedades raras tienen nombre? ¿Están tipificadas? Sí, o sea, tienen habrá muchas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, son 7.000. Ya mencionábamos. ¿No? Hemofilia, lupus, fenilcetonuria, los desórdenes de la glicosilación, enfermedades lisosomales, síndrome de Turner, por ejemplo, algunas cromosomopatías, ¿no? O sea, síndrome de Turner u otras. Entonces, esas son las que ahorita como que tengo dentro de las más frecuentes. Por ejemplo, en México, que es parte de no visualizar, el gobierno registra solamente 20. De las 7.000. Obviamente hay muchas más, y es ¿por qué no las registra? Porque si las registras las tienes que ver. Un censo que se iba a hacer el año pasado, justamente para empezar el registro, se paró de pronto. Se empezó a hacer y de pronto, ¿no? En una confrontación ahí entre el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud,
se empezó ese ascenso, se detuvo. Y entonces parte a veces de eso de, es que mejor no las vemos, porque si las vemos entonces las tenemos que atender, y atenderlas cuesta dinero, entonces mejor no las veamos y no las registremos, ¿no? Y nos quedamos con esas 20 sabiendo que hay miles más que las personas están sufriendo y que pues no hay con qué defenderse porque pues el sistema no las reconoce. A ver, ponerles nombre implica también el otro riesgo, el de mal diagnosticar. Pienso en los famosos síndrome de Asperger y síndrome de Kanner. Decían son 4,5 por cada 10,000, que es rarísimo. Pues resulta que nomás empezó a hablar de lo que es trastornos generalizados del desarrollo y trastornos del espectro autista y ya aparecen más de 300 por 1000. Es decir, resulta que hay una explosión o un sobrediagnóstico y ya cual más te dicen en la televisión es que yo tengo Asperger, es que Newton era Asperger, es que Einstein era Asperger. Ahorita olvidando el nombre de si es o no al final, políticamente correcto, pasa eso también. Sí, o sea, al final pues es poner una etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta, como la etiqueta de una enfermedad común, de pronto alguien puede entrar ahí cuando no debería de estar, ¿no? O sea, también se puede mal diagnosticar con una enfermedad. El otro problema es el de las atípicas, neumonía atípica, cuando el COVID, ¿te acordarás? Sí. Hay esos juegos, ahí luego para, pues, no darles el nombre a las cosas por lo que son, y a lo desconocido le ponemos cuestiones genéricas también a veces, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? Sin investigar más y sin realmente conocer qué es lo que estaba pasando. Tourette es otra. Yo recuerdo cuando Sales dice, cuando vi el caso, fui a la biblioteca, busqué un libro, encontré un libro de hace 100 años que lo describe, y en 100 años ese libro no fue abierto, hasta que lo volví a abrir yo. Publiqué el artículo y al año ya se habían diagnosticado muchos más. ¿Quién sabe si lo era? Eso es otra historia, pero ya lo empezaron a ver, la fibrosis quística. Y de eso hay películas y hay bastante conocimiento. Sí, es una enfermedad rara, ¿no? Pero pues a veces hay estas cuestiones mediáticas y de películas y cosas que hacen que unas sean más vistas que otras. Pero bueno, al final, de todos modos, aun cuando seas diagnosticado con eso en las enfermedades raras, como creo que en todas, hay que dar esa medicina personalizada, ¿no? Pues muchas doctor, gracias. Al contrario, ya saben, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros seguidores. Agradecimiento al doctor Jordi Peña, Noemí Soubrán, Elizabeth Mulato, que nos sigue todos los programas, Paula Bernal, hay más que podemos mencionar, pero de momento reitero la invitación de suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Seguimos parados en 797 seguidores. Queremos llegar a los 800 en una semana. Y en mayo, que cumplimos 5 años, vamos a hacer un gran programa dedicado a ello, al 5º aniversario, porque aunque nos vaticinaban que no sobreviviríamos sin Radio Guaem y sin Universidad de Debate, aquí vamos por 5 años más lo que se acumule. Muchas gracias, hasta la próxima y un placer.